Creo en Ángel, lo fundamental es que dentro de unos días va a celebrar su boda de clases sacerdotal, por lo cual se ordenó el 20 de diciembre del 98, cantó misa aquí en esta parroquia, porque no se había ido de aquí, y estudió en el seminario de Toledo, y antes estudiaste, fue a la Facultad de Filosofía, aquí en Sevilla, y bueno, nada, estoy trabajando un par de años hasta que me fui al seminario. Celebré misa en esta parroquia el día 22 de diciembre del 98, parece mentira. Yo recuerdo todavía, quizá algunos estuvisteis en la primera misa. Don Gregorio fue acólito en esa misa. Sí. Pues aquí en familia vamos a hablar de un tema. Cuando yo le vi que él había dado una charla en el seminario sobre esto, y yo le digo mi idea del anticristo, porque yo estoy llamado de Cristo, por lo cual el anticristo no le he hecho cuenta. Pero me llamó la atención y le dije, déjamelo para leerlo. Y me dice, no quiero que lo leas. Tú me invites a una charla, pues ya está. Lo tenemos ya pues, para felicitarlo, de una manera de tenerlo aquí, porque como sabéis, normal, ante el corte, el seminario y tantos aleos que tienen, pues hoy lo tenemos un ratito aquí con nosotros para que nos hable de ese tema tan misterioso, y luego nos tomaremos unas cervecitas con las cosas que hemos traído y ya que podremos estar con él y charlar un ratillo en familia. Así que Ángel nos va a hablar del anticristo. Pues muchísimas gracias. Estamos esperando un momentito a que Nicolás traiga una imagen que le he pedido. Es que ha habido un problemilla con el ordenador, pero la trae enseguida. Para empezar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, empezamos por el final. Y ahora cuando venga la imagen, iniciamos. Para todo, ¿verdad? Para todo, pero especialmente para un tema tan oscuro, vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo inflama los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y serán creados. Oremos, oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Te suplicamos nos concedas ser dóciles a sus inspiraciones y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, Maestro de contemplativos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios, muchos motivos para ser felices. Cada día, muchos motivos. Con la cruz de cada día somos cristianos. El que quiera seguirme, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pero nuestra alegría es el Señor, es Cristo. Acabamos de empezar el Adviento, y el Adviento, el Señor nos llama a la confianza, a la esperanza en Él mismo. Y el cristiano es una persona que está en el mundo, no está fuera del mundo, no vive en una ingenuidad, en un infantilismo o en una proyección inconsciente de deseos, ¿no? Como el inconsciente colectivo de Jung, ¿verdad? Ni mucho menos. El cristiano vive en la realidad, en el mundo. Pero la realidad, dice San Pablo, es Cristo. La realidad es Cristo. Entonces vivimos en este mundo, pero tenemos el corazón en el cielo. Estamos llamados a tener el corazón en el cielo. Porque la realidad es que vivimos en un mundo post-secular. Cada vez
hay más gente, os diré por supuesto lo positivo, pero hay mucha gente que no necesita, que no siente la necesidad de Dios para llevar una vida éticamente, fijaos, incluso éticamente exigente. Hay mucha gente que no siente la necesidad de Dios incluso para tener una vida espiritual, lo cual es paradójico, ¿verdad? Es frecuente oír expresiones como esta: yo me considero una persona espiritual pero no religiosa. No religiosa. Muchísimos cristianos, muchísimos, solo conservan retazos, trozos de la fe, de la clase de religión, de la clase de catecismo, de las fiestas de su pueblo. Eso es lo que tienen. Esta mentalidad hoy es un fenómeno global. Es la cultura urbana, posmoderna, secular. Y atender a un dato curioso, que está empujando cada vez más incluso al mundo rural. El mundo rural, que tiene raíces cristianas. Pues no es algo general, pero poco a poco esta mentalidad mundana se introduce, se instila. Las mismas personas que vienen a misa, excepto aquellas que están formadas bien en la fe, que mantienen una relación íntima con el Señor Jesucristo, no con otra cosa, ni con nadie, sino con Cristo. Pues las mismas personas que vienen a misa, muchas están formateadas, su cabeza está formateada según el pensamiento secular moderno. De tal manera que yo soy cristiano, pero no tengo ningún problema en aceptar el matrimonio homosexual. O soy cristiano, pero no tengo ningún problema en aceptar el aborto. O soy cristiano y no tengo ningún problema en aceptar tantas otras palabras que hoy son tabúes, que están prohibidas decirlas, porque si las dices ya eres un retrógrado. A lo mejor alguno está pensando, don Ángel, este cura es de la Inquisición, del tiempo de... No. Estamos en la realidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no tienen formación? No. Que su cabeza está formateada según el pensamiento secular moderno. Y es como el Papa Benedicto XVI decía, esto es como una esquizofrenia. Cristianos que son cristianos, pero que viven según la mentalidad, la mente del mundo. Esto es una esquizofrenia. ¿Qué ha podido pasar? Pues mirad, entre otros factores, como los medios de comunicación, como el subjetivismo, el consumismo, etcétera, etcétera, ha habido una ruptura en la transmisión de la fe. Y esto es un hecho cierto. La transmisión de la fe. ¿Cómo se transmitía la fe? Por las madres y las abuelas. Así se transmitía la fe. Pero ya las madres, hoy, las madres no transmiten la fe a sus hijos. No la transmiten. Porque están cansadas, porque están frustradas, por todo lo que queráis. No lo hacen. Y hay una ruptura en esa transmisión. Y eso se nota en las nuevas generaciones. Por supuesto que se nota. ¿De este fenómeno tiene culpa la Iglesia? ¿De esta mentalidad del mundo y de esta ruptura de la transmisión de la fe? No. Son derivadas culturales. Es el ambiente, es algo cultural a lo que es muy difícil hacerle frente pues la batalla. Bien, pues incluso en este ambiente, en este pensamiento, en esta atmósfera que nos rodea a todos, sigue habiendo búsqueda de Dios. Lo que pasa que es curioso también. Esa búsqueda de Dios está descolocada. Y resulta que se busca en otras partes, lo dice el profeta Jeremías. Me abandonaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y se hicieron aljibes, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces hay una demanda fuerte, grande, por
espiritualidad de tipo oriental, de tipo de inspiración y directamente de origen budista, hinduista, oriental. El yoga, ahí tenéis a los cristianos en clases de yoga. El yoga no es solo gimnasia, eso si queréis otro día damos otra charla. El yoga es pagano. Yoga, zen, tai chi, reiki, pasando por una serie de todo tipo de terapias alternativas, ecologismo, no ecología, ecologismo, que eso es una idolatría, es la idolatría de la naturaleza, es la religión de los chamanes y de los pueblos que adoran la Pachamama y el Chomolunga, la madre, la diosa tierra, las estrellas, las fuentes, los ríos. Es idolatría. Nosotros adoramos a un solo Dios. Todo lo demás, visible e invisible, es criatura, creación de Dios. Bien, pues hay esa demanda, incluso cosas que son tradicionalmente católicas se descontextualizan. Prácticas religiosas católicas se descontextualizan. Entonces yo oigo y me chirrían los oídos de una manera tremenda. Oigo cada vez más, no, yo es que hago ayuno intermitente. Yo practico el ayuno intermitente. Bien, bueno, pues hemos de ser esperanzados y estar, porque el Espíritu Santo es el Señor y está metiendo fuego. Siempre lo ha hecho, pero ahora está metiendo fuego en la Iglesia en cantidad de formas que Él ha escogido y que ahí están, pero como todo, tienen también un riesgo. Todas esas formas que el Espíritu Santo está alentando, están alentando el encuentro personal con Jesucristo. Y se da, el encuentro personal se da. El problema y el riesgo que tienen es quedarse en lo emocional, en lo meramente emocional. Claro, porque el encuentro con Jesús toca el corazón. Yo voy a hacer retiros, voy a tener seminarios de vida en el Espíritu, retiros de Maús, de Proyecto Amor Conyugal, de Hakuna, de lo otro, y son todos bendiciones de Dios. Bendiciones. Yo os animo, don Gregorio seguro que os anima también, pero el peligro que tienen es quedarnos en lo emocional, en lo subjetivo. Bien, en el registro de la sensibilidad y nada más, ¿no? Bien, pues incluso fijaos, hoy día ni el ateísmo es ya lo que era antes. El ateísmo, que muchos de vosotros habéis conocido de antes, antiguamente estaba relacionado con grandes figuras intelectuales, más o menos, ¿no? Del marxismo, había una fidelidad a muerte al partido. Ese era el ateísmo. Hoy día ya el ateísmo es otra cosa. El ateísmo no está vinculado a nadie, es simplemente que no se siente ninguna inquietud por la cuestión de Dios, da simplemente igual. Siendo así que la cuestión de Dios es la única cuestión, es la cuestión de la existencia humana. Pues hay ese tipo de insensibilidad. Acabamos de empezar el Adviento. ¿Qué ha venido a traer Jesús? ¿Ha venido a traer la paz? No. ¿Ha venido a traer una ética, clases de ética? No. ¿Jesús ha venido a traer una sociología? No. Y tantas veces se reduce a eso, la fe, en catequesis, en muchas cosas, en libros de texto y no de texto. ¿Jesús ha venido a traer un mensaje? Tampoco. Jesús ha venido Él, es Él, su persona, Él ha venido a traer a Dios. Solamente Él es el Señor. Y eso es lo que en Adviento nos abre a la esperanza. El que viene no es uno más, no es un hombre bueno más. Martin Luther King, Gandhi, son hombres buenos, tantos que ha habido en la historia. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque el que va a nacer es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Ese es el que va a nacer, Jesucristo. Bien, bueno, pues en este cuadro tan imperfecto que os he descrito, pero hay pinceladas que yo creo importantes
Vamos a hablar precisamente de la figura del anticristo. ¿Quién es el anticristo? El anticristo, os adelanto ya para que lo tengáis claro, es un hombre que o bien ha de venir o bien está ya y se tiene que manifestar, no lo sabemos, pero que tiene que venir, está claro, y que está preanunciado en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia. Y su venida concuerda con una apostasía general y precede a la última venida del Señor. ¿Queda esto claro? Es un hombre, no es una fábula, no es un mito, no es una figura retórica, es un hombre. Es el hombre, el hijo de la iniquidad, nos dice la Escritura. ¿Se ve el cuadro que quiero mostrar? Bien. Fijaos en este cuadro. En 1504, siglo XVI, Luca Signorelli, que es un pintor italiano, terminaba los frescos de la capilla de San Brizio en la Catedral de Orvieto, en Italia. 7 grandes escenas sobre el fin del mundo. 7 grandes escenas. Aquí están todas ellas. Pero yo quiero llamar vuestra atención sobre el centro de esta escena. ¿Se puede ampliar? Por acá, muy bien. Quiero llamar la atención sobre esta figura y sobre quien tiene detrás hablándole al oído. El punto central de la composición, ¿lo veis? Es la figura de un predicador. Está predicando. Tiene un aspecto similar, si os dais cuenta, al de muchas figuras de Cristo. Es más, parece como un corazón de Jesús, un sagrado corazón. Tiene el aspecto de Cristo. Él está hablando, pero su rostro, no carente de bondad, su rostro tiene cierta bondad, esconde una trágica ambigüedad. Hay algo raro. ¿Qué es lo que está pasando? Ese predicador al que le está escuchando todo el mundo que veis ahí a los pies, ¿veis? Le está mirando, están escuchándole, él está en un podio alto, ese predicador está prestando oídos a Satanás, que le está hablando detrás, lo veis bien, ¿no? Le está hablando. Casi podemos oír la voz sibilante del demonio. Con la mano derecha el anticristo se señala a sí mismo, con su mano derecha. Y a eso se añade toda la escena que gira en torno a él. Si lo puedes alejar un poquito. Toda la escena, la multitud que lo escucha, habiendo depositado a sus pies, mirad a los pies, pues sus bienes, sus riquezas, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, frailes, veis, clérigos, están todos ahí, están escuchándole. Detrás de él, los teólogos, con la escritura en la mano, están discutiendo detrás de él. Estos son los teólogos, veis, con la Biblia, están discutiendo. Ayer, hoy y siempre están discutiendo. Solamente los teólogos fieles a la fe de la Iglesia, a la doctrina católica, son los que nos dan la fe, ¿no? Hay otros que nos extravían de la fe, aunque tengan títulos de lo que sea. Ahí están. Bueno, más al fondo, 2 doctores de la ley supervisan la ejecución de alguien que ha sido condenado por no seguir la nueva doctrina. A ver si lo puedes encontrar. La ejecución de alguien que ha sido condenado. No, esto es un milagro de un enfermo. Más allá quizá, no lo sé. O este de aquí. Están supervisando, porque no siguen la doctrina. Más al fondo vemos desarrollarse y consumarse el drama del anticristo. ¿Cuál es? Se realizan milagros de sabor evangélico. Se realizan milagros de sabor evangélico, como la curación de un enfermo y algo que parece una pseudo-eucaristía.
Hay soldados vestidos de negro, allí en el fondo en el santuario, vestidos de negro, hay soldados que invaden el santuario, lo invaden para entregar a los justos al linchamiento de la multitud. Y finalmente, un ángel de Dios desciende. ¿Veis? Un ángel de Dios desde lo alto el ángel de Dios lanza a un personaje de bellas vestiduras, recordando las palabras del Apocalipsis. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua. Jesús en el Evangelio dice, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Veía exactamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo puedes poner en general, Nicolás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Signorelli representa con maestría lo que la tradición cristiana afirmó sobre el anticristo desde la era apostólica. Fijaos, desde la era apostólica, el anticristo. Ya los escritos cristianos más antiguos nos hablan de esta realidad, de quién sería y qué haría este personaje. Un personaje que sacudiría y desvirtuaría la fe de los fieles, suplantando aparentemente al Mesías. Os van recordando un poco las palabras de nuestro Señor en el Evangelio. Vendrán muchos usurpando mi nombre, diciendo, yo soy, no le sigáis. Por ejemplo, el primer catecismo, ahora veremos someramente la escritura, someramente, porque no podemos estar aquí, extendernos, ¿no? Pero el primer catecismo, que se llama la Didache significa enseñanza, que es compuesto a finales del siglo I, afirma que al final de los tiempos, no sabemos, ¿cuándo será el final de los tiempos? No lo sabemos, ni tiene que preocuparnos, tenemos que vivir en la luz como hijos de la luz hoy, ¿no? Pero al final de los tiempos abundarán los falsos profetas y los corruptores, y las ovejas se transformarán en lobos, y el amor se cambiará por odio. Entonces es cuando el seductor del mundo hará su aparición, y presentándose como el Hijo de Dios, hará señales y prodigios. Señales y prodigios que embaucarán a muchos. Cuando Moisés va al faraón, que le dice Dios, ve y dile al faraón, deja salir a mi pueblo. Te va a decir que no, toma el bastón, tíralo en el suelo, se convertirá en una serpiente, que es lo que pasa, ¿no? Y lo hace Moisés, pero ¿qué ocurre? A continuación vienen los magos de Egipto, que tienen varas, y hacen lo mismo que Moisés. Lo que pasa es que la serpiente de Moisés se come a las otras, ¿verdad? Pero los magos de Egipto han hecho también prodigios. Bien, pues así será en tiempos del anticristo. San Hipólito, entre el siglo II y III, describe al anticristo como un personaje que asume las apariencias de Cristo y se opone a él como una imagen especular, como en un espejo. Y así como el Maestro envió a sus apóstoles a todas las gentes, de la misma manera, este enviará a los falsos profetas. Bien, ese es un relato, ese es un retrato, una pintura, ¿verdad? Una pintura muy buena, es una obra de arte. Ahora os voy a dar un retrato, varios retratos, pero uno en especial literario sobre el anticristo. Y el más importante es de Vladimir Soloviev. Este es un escritor ruso de principios del siglo XX. El cardenal Giacomo Bizzi habló al Papa y a los cardenales, les habló precisamente de Soloviev y de este retrato literario que hace este escritor ruso del anticristo. Es una obra breve sobre el anticristo. El autor imagina que en el siglo XXI, habrá una paz universal que será una realidad, pero que un difuso materialismo se habrá apoderado de las conciencias y de la cultura. Un difuso materialismo. Los cristianos serán una reducida minoría
Y surgirá un hombre, uno, dotado de cualidades excepcionales, sus publicaciones tendrán un notable éxito y de pronto publicará una obra en concreto que le dará la fama mundial y que le abrirá todas las puertas. Una obra, una vía abierta para la paz y la prosperidad universal. Su personalidad superior le irá llevando a auparse a todos los cargos superiores hasta llegar a ser coronado emperador del mundo. Y encarnará al hombre del futuro, emancipado, tolerante, ecuménico, solidario, fraterno, apóstata. Este es el drama. Este hombre que aparece como bien intencionado, aparece así al menos hasta que la sucesión de acontecimientos desvela la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la apostasía en el seno del último concilio ecuménico. Bien, este es el retrato de Vladimir Soloviev a principios del siglo XX. Pero es un retrato profético. Es un retrato profético. Hay un par de obras literarias que merece la pena conocer y leer. Una es la novela Señor del Mundo, Lord of the World, que es de Robert Hugh Benson, un sacerdote también de principios del siglo XX, sacerdote católico inglés. Escribió Señor del Mundo, que va sobre el anticristo. Más reciente hay una novela de un español del año 2010, quizá puede ser por ahí, Miguel Aranguren, La sangre del pelícano. Esta es una novela un poco de tintes policíacos, pero está ambientada y tiene de trasfondo todo este tema, del anticristo, del final. Y después hay una obra cortita que merece la pena leer del cardenal John Henry Newman, que es 4 sermones sobre el anticristo, que viene a afianzar lo que os estoy diciendo. Muy bien, solamente es un relato literario, solamente, pero está tejido en torno a esta figura de la tradición cristiana. ¿En qué se apoya esta tradición? Lo vamos a ver, pero antes que nada es preciso decir que la lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, la gracia y el pecado, la salvación y la condenación, pertenecen al núcleo del cristianismo. Por más que de estas cosas no se hable ya, que es una tragedia, que no se hable de verdades de fe, que son fundamentales. Y hay que decir y hay que saber que aquí no es como el yin y el yang. Hay un Dios bueno y un Dios en negativo, que sería Satanás. Un principio del bien y un principio del mal. No, aquí solamente está Dios, es el único, ya lo hemos dicho. Y los demás somos todos criaturas. Por eso tenemos nosotros que estar siempre esperanzados y dar frutos de conversión diarios. Pero el hecho de que, porque precisamente Cristo vino a salvarnos de la esclavitud, del pecado y del demonio, y de la muerte eterna. No vino a enseñarnos ética, sino a liberarnos. Y por eso nosotros, a darnos la vida sobrenatural de los hijos de Dios. Pero eso no suprimió los principios que se oponen a él. Y dirá San Pablo, por eso no somos ingenuos. San Pablo habla del mysterium iniquitatis. El misterio de iniquidad está actuando en el mundo. Eso no hace falta, nos damos cuenta, el misterio, nos damos cuenta en nuestro propio corazón, que estamos heridos. No que estemos corrompidos, no, pero estamos heridos. Y notamos los principios de oposición, el pecado que nos tira, ¿verdad? Bien, bueno, pues, ¿qué fundamentación bíblica tiene el anticristo? El libro de Daniel, Antiguo Testamento, el libro de Daniel,
escrito probablemente en el siglo II antes de Cristo. Este profeta que tiene las visiones, qué bonito es. El Espíritu Santo le dice por medio del ángel a Daniel: Daniel, vengo a hablarte porque eres un preferido, eres un predilecto. Y vengo de parte del Señor. Y el Señor le da unas visiones a su profeta, y entre ellas, ¿veis esas 4 figuras, ¿no? Del león, del toro, son los evangelios? Esa es visión de Daniel. Bien, pero tiene otras visiones sobre el tema que nos ocupa. Visiones que hablan sobre el tiempo de la cólera o el tiempo del fin. Los capítulos 10 al 12 anuncia, atended, el profeta Daniel, 2 siglos antes de Cristo, anuncia la llegada de un enemigo vil, intrigante y dominador, que se proclamará Dios, actuará a placer y se engreirá y se exaltará por encima de todos los dioses, y contra el Dios de los dioses proferirá cosas inauditas, prosperará hasta que se haya colmado la ira. ¿Quién es este? Está hablando de un hombre, pero concuerda con la visión de Solomiel, concuerda con la... ¿Os dais cuenta? Esto está en el Antiguo Testamento. Veremos cómo San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, lo refrenda. Bien, muchos exegetas juzgan que estas palabras están referidas a un hijo de uno de los generales de Alejandro Magno, los Seleucidas, que uno de ellos, ¿no?, al que le tocó en suerte la parte de Tierra Santa, son reyezuelos que heredaron el imperio de Alejandro Magno. El hijo de uno de ellos en Tierra Santa fue el despreciable e infame Antíoco IV Epífanes. Sabéis que en la Escritura hay múltiples niveles de lectura. Hay un nivel inmediato, hay otro nivel profundo, y eso ya se encarga la Iglesia de aclararnos. Bien, pero este Antíoco IV es el que pues aparece en el libro de los Macabeos. ¿Conocéis el libro de los Macabeos? Hace una persecución cruenta contra los judíos. Quiere cambiar la mente del pueblo judío, quiere transformarla, quiere imponer el paganismo griego, helenizar al pueblo judío, sus costumbres, su vida, su mente, su indumentaria, todo absolutamente. ¿Y entonces qué hace? Construye gimnasios en Jerusalén, al lado del templo, y obliga a los judíos a adoptar las costumbres paganas, de modo que dejan de ir al templo. Como tienen que ir al gimnasio, no se circuncidan, porque les da vergüenza. Y la circuncisión era lo que hacía hijos del pueblo de Dios. Bien, ¿qué hace este hombre? Persigue, obliga a destruir y a quemar los libros de la ley, de la Torá, los libros santos y sagrados. Obliga a echar incienso a los ídolos. Los ídolos ayer, hoy y mañana son demonios, todos. Obliga a echar incienso a los ídolos. Tenéis ahí la historia de los macabeos. Matatías, que es el padre, primero se niega ante la orden real, y los soldados que van a hacer apostatar a todo el mundo se niegan. Y cuando un judío de allí del pueblo sale para echar incienso, ¿no?, queriendo congraciarse, ¿no?, con lo que hay, ¿verdad?, arde en santa cólera Matatías y allí mismo le corta el cuello. Y dice: el que esté conmigo quiera observar la ley santa de Dios, que se venga al monte. Y es la historia de los macabeos. Judas Macabeo, todos los hijos que le suceden. Conocéis la historia de la madre con los 7 hijos, que es conmovedor, que es impresionante. El rey que los hace torturar es Antíoco IV, es el mismo rey. Solamente tienen que echar incienso en un altarcito
a un ídolo que hay ahí, todas las divinidades paganas, ¿no? Solamente una cucharita de incienso y salvas tu vida. Y además te harás amigo del rey y te dará regalos. Esa madre es impresionante. Anima a sus hijos, uno tras otro. Y cuando queda el más pequeño, el rey le dice, ¿quieres al pequeño? Convéncele de que eche incienso. Convéncele. Y ella se acerca, parece que va a convencerle, y le dice al oído, hijo mío, esto está en el Antiguo Testamento. Hijo mío, yo no sé cómo te formaste en mi seno. Yo no te di, yo no organicé tu ser. Dios te dio la vida en mí. Dios que lo ha hecho todo de la nada. Dios que lo ha hecho todo de la nada. Hijo mío, ten piedad de tu madre y no tengas miedo a morir, para que yo pueda recuperarte con tus hermanos. Es precioso, se me pone la carne de gallina, es algo impresionante. Es la manifestación de fe en la resurrección que hay ya veterotestamentaria y en la vida eterna. Ten piedad de tu madre, sé valiente, y no tengas miedo a morir, para que yo pueda recuperarte con tus hermanos. Y ese niño le dice al rey, yo voy a perder la vida, pero tú, bueno, pues os podéis imaginar, los macabeos. ¿Sabéis cómo acabó Antíoco IV Epífanes? Profanó el templo de Jerusalén. Hizo que se celebraran orgías paganas dentro del templo. Robó y se llevó los vasos sagrados del templo de Dios en Jerusalén. Hizo construir una estatua suya que se puso en el Santo de los Santos. Hizo que se matara un cerdo. El cerdo en el judaísmo es el animal impuro, dentro del ara del Señor. Y llevó a cabo la persecución más horrible en aquel tiempo contra el pueblo judío. ¿Quién es este que se pone en el lugar de Dios? ¿Quién es este que se pone en el sitio de Dios? ¿Quién es este que es el anticristo? Bien, eso en el Antiguo Testamento. El pequeño Apocalipsis. Jesús, sabéis que por fin este demonio encarnado murió de forma horrible, además, podrido, la carne se le caía a cachos, los gusanos le salían, le comían los ojos, porque estaba podrido en su alma, porque quiso ser Dios. Bien, el pequeño Apocalipsis, Jesús en los evangelios de Mateo y de Lucas no hace referencia directa al anticristo, pero habéis oído 1000 veces estas palabras de Jesús. Mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy. Y el tiempo está cerca, no les sigáis. Y todo lo que sigue sobre la destrucción de Jerusalén, etc. Bien. No os dejéis engañar. El anticristo tiene, por tanto, ese carácter del falso profeta que se presenta como Mesías acompañado de signos. No les sigáis es lo mismo que decir que el cristiano tiene la gravísima responsabilidad de prestar oído a los legítimos pastores de la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la Iglesia de Cristo? Hay muchas iglesias. Yo sé cuál es la de Cristo. ¿Cuál? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La Iglesia católica, la Iglesia de Cristo, ¿cuál es? La de Pedro. ¿Quién es Pedro? El Papa. Tenemos la obligación de escuchar a los pastores, al Papa y a los obispos en comunión con él. Y no os quiero ni decir nada la responsabilidad que tenemos los propios pastores. Hay que decir que los acontecimientos que menciona el Señor, guerras, epidemias, persecuciones, signos en el sol, en la luna, porque las potencias del cielo temblarán, no representan una invitación a la desesperación ni a la tristeza, sino todo lo contrario. Es una invitación a la esperanza. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cuando empiecen a suceder,
Mirad, levantaos, alzad la cabeza, levantaos. Se acerca vuestra liberación. Vuestra liberación. En cada parroquia, en esta parroquia querida de San Joaquín, se obra el milagro de la fe y del crecimiento de la fe, de la vida en la fe, cada día, día a día. Mirad, el aspecto terrible con el que se reviste el cumplimiento de estas profecías, que realmente son durísimas, nos indican sin paliativos que es absolutamente necesario tomarse en serio las enseñanzas del Señor, que no se puede jugar con la fe. Alrededor de la Iglesia, depositaria de esa fe, se traba hasta el final de los tiempos un combate, queridos, es un combate. San Pablo dice, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal, las fuerzas, las potestades del mal. Por eso que dice, revestido con las armas, es el lenguaje bélico, las armas de la fe, la coraza de la palabra, la espada, en fin, vestirnos con las armas de Dios, porque mirad, al final del discurso apocalíptico del Señor, cuando el Señor habla de que todo pasará y de que Él vendrá, nos dice, guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones. Y los corazones se nos hacen pesados con preocupaciones obsesivas, con afanes de la vida, con tantas cosas, por el libertinaje, por los vicios, por la embriaguez, por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros como un lazo. Estad pues en vela en todo momento, para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. Bien, el hijo de la iniquidad. Vemos someramente las cartas de Pablo y las cartas de Juan en el Nuevo Testamento. Segunda Tesalonicenses. Fijaos, las cartas a los tesalonicenses, Tesalónica es la primera comunidad que funda San Pablo, la primera, y vienen del paganismo como tantas otras, ¿no? Entonces ellos estaban muy preocupados con los difuntos, qué pasan con los que han muerto, dónde van, ¿no? Bien, dice en segunda Tesalonicenses, atended, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nadie os engañe. Están hablando a la comunidad, como si fuera una carta aquí a la comunidad de San Joaquín. Que nadie os engañe. Primero tiene que venir la apostasía y la manifestación del hombre impío. Primero tiene que venir la apostasía y la manifestación del hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿Veis la similitud? No, es que es idéntico a lo de Antíoco Epífanes, del libro de Daniel, a lo de los macabeos. Este era una profecía, ya está anunciado, de este. Y ahora dice Pablo un misterio, algo que es un misterio para los exegetas, desde siempre. Dice Pablo lo siguiente a los tesalonicenses: vosotros sabéis qué es lo que le retiene. No sabemos qué es. No sabemos qué es. Vosotros sabéis, le dice Pablo a los tesalonicenses, qué es lo que le retiene. En cuanto sea quitado de en medio lo que le retiene, entonces se manifestará. Pero los tesalonicenses sabían qué es lo que retenía al anticristo. La venida del impío, tan solo con que sea quitado de en medio, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el aliento de su boca. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de prodigios engañosos, señales, etc. Prodigios, lo que a nuestros ojos son milagros. El demonio no puede hacer milagros. Milagros solamente los hace Dios. Pero sí puede hacer prodigios, cosas que superan nuestra naturaleza. Bien,
¿Qué es lo que le retiene ahora? Pues no lo sabemos. Pablo no solamente nos dice que el misterio de iniquidad ya está actuando en clara actividad en el mundo de los fieles. Muy bien. Tal vez, voy a ir un poco resumiendo, tal vez la interpretación más interesante sea la de Santo Tomás de Aquino, que toma las cartas de Pablo, no solamente tesalonicenses, sino también Primera Timoteo, en la que dice que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcado a fuego su propia conciencia. Bien, esta previsión encuentra una confirmación en la herejía gnóstica del siglo I ya, del siglo I al IV, pero vamos, del siglo XXI también. La New Age, que habéis oído, la nueva era de Acuario, todo esto con todas esas prácticas que os he dicho, esto no es más que gnosticismo, el gnosticismo del siglo I vestido de oro, ¿verdad? Muy bien, pues el mismo Santo Tomás de Aquino, dice que afirma que la oposición a Cristo debe buscarse sobre todo en la difusión de doctrinas erróneas, más que en la misma persecución de los cristianos, en la difusión de doctrinas erróneas. Muchos vendrán usurpando mi nombre. Aunque esto se diga principalmente del anticristo, también se puede aplicar a muchos otros que no estando adheridos a la verdad, pues se entregan a los errores y los esparcen dentro de la Iglesia. La falsificación de la doctrina de Cristo. Bien, pues hay una tesis que puede ser esta barrera que dice Pablo que detiene la manifestación del anticristo. Vosotros sabéis qué es lo que le detiene por ahora. ¿Sabéis qué es? La misma actuación de los cristianos para proclamar la verdad revelada. La santidad y la vida de los cristianos, no de los sacerdotes solamente, de cada uno de nosotros, y la valentía de profesar nuestra fe, no de imponerla, no de ser arrogantes, no de ir pisando a nadie, sino la valentía de dar testimonio explícito, claro, valiente, concreto de Jesucristo y de nuestra fe, de lo que creemos. La formación en la fe, la catequesis, la lectura de buena espiritualidad, buena doctrina, la vida de la liturgia, la parroquia, es algo tan importante porque es el corazón de la fe. Vivir la fe, celebrar la fe, esto es lo que detiene al anticristo. Este es San Pablo, San Juan en su primera carta afirma: hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir el anticristo, un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, dice San Juan en su primera carta, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Salieron de entre nosotros. La mayoría de las herejías en la historia de la Iglesia, prácticamente todas, han salido de dentro de la Iglesia. De dentro de la Iglesia. Por poner una sola, Lutero era un fraile agustino. Por poner una sola, ¿no? Porque es que podíamos poner a tantos más, ¿no? Bien. Han salido de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Es la última hora. ¿Sabéis qué? Que la última hora es ya, estamos en la última hora. Desde que Cristo se hizo hombre, ya es la era escatológica. Desde el nacimiento de Jesús es la última hora, ya. Entonces, pero os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, vosotros conocéis la verdad. Y ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan
menciona explícitamente: muchos seductores han salido del mundo, al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. ¿Quién es el anticristo? El que no confiesa, dentro de la iglesia, el que no confiesa que Jesús es Dios. Cuidad de vosotros para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis abundante recompensa. Y por último, el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, no lo vamos a ver ahora, pero sabéis que está escrito en un lenguaje simbólico y es un libro de consolación, de consuelo, profundamente misterioso, pero de consolación a los cristianos que están en el siglo I, en la primera persecución, digamos, que sepamos, cruenta a los cristianos, es Nerón, que es el que incendia Roma, culpa a los cristianos, se hace esa persecución tremenda hacia ellos, ¿verdad? El Apocalipsis lo escribe Juan como libro de consuelo. Bien, que no es fácil, cuya interpretación no es fácil, pero vuelve a poner los mismos conceptos teológicos acerca de un fin de los tiempos, el final de los tiempos. Se nos habla del dragón, habla de las bestias. En el capítulo 13 se menciona la primera bestia, la cual desde los padres de la Iglesia de los primeros siglos simboliza la interpretación tradicional de todo poder político que pretende sustituir a Dios. Una de las bestias, primera bestia simbólica, ¿no?, en el Apocalipsis, hace referencia, según los padres de la Iglesia, desde el principio, a todo poder político que pretende quitar a Dios y ponerse como Dios. Eso no tiene tiempo. Eso puede ser ahora. Dios nos libre, ¿verdad? En muchos aspectos lo es. Bien. Tan solo decir, y con esto vamos a acabar para no cansaros ya, que hay una apostasía. Es tremendo. Yo como sacerdote, y no juzgo, Dios me libre porque el pecador de mí el primero, ¿no?, y miserable de mí. Pero una de las cosas más dolorosas que he vivido yo como sacerdote es cuando alguien va a la parroquia, ha ido a una parroquia y ha pedido: bórreme del bautismo, bórreme, yo quiero renegar de mi fe. Y quiero que conste en la iglesia, quiero que conste. Mire usted, yo no le puedo borrar del bautismo. Usted es hijo de Dios, le guste o no, ha sido bautizado y lo será eternamente. Bueno, pues yo reniego de mi fe. Bien, usted reniega de su fe. El Señor le quiere mucho, que lo sepa. Y no hay nadie ni nada que pueda dar sentido a su vida más que Él. Nadie ni nadie, nada ni nadie. Pero hay algo más, digamos, fuerte, más dolorosos. En todo tiempo ha habido apóstatas, en todo tiempo ha habido herejes, dispuestos a sembrar el error, a sembrar la defección, pero un peligro tan grave como ese es el de la apostasía por relajación. Y aquí quiero enganchar con lo que os decía al principio. La apostasía por relajación. Eso nos puede ocurrir a cada uno de nosotros. Es decir, sin dejar de profesar formalmente la fe, los cristianos pueden entregarse al desgaste de la rutina y del tedio insensiblemente. La oración se va volviendo palabrería vacía y hueca hasta que se abandona. La frecuencia de los sacramentos se reduce al mínimo para que después sea ya inexistente. El sentido de pecado se nubla, se oscurece y ya no es una ofensa a Dios, sino que se ve como algo psicológico que tomando algún medicamento pues se puede paliar. Las palabras mortificación, penitencia, son cosas medievales, no tienen ya ningún sentido y son curiosidades, ¿verdad?, que suenan a chino, arcaicas. Y finalmente, en la medida en que el apostolado y las obras de misericordia dejan de pertenecer al horizonte cotidiano nuestro de los cristianos, pues entonces la sociedad va siendo tomada por el clima de las disensiones o por una frialdad
indiferencia escalofriantes, en esa insensibilidad de la que yo os hablaba, esa insensibilidad y en esa mentalidad del pensamiento postmoderno, ¿no? En la que, fijaos, ha habido una influencia muy grande la influencia del nihilismo, ¿no? El laicismo, que no es no me refiero al estado aconfesional, que debe serlo, sino el laicismo donde se da el genocidio del aborto, que lleva hoy más víctimas que todas las guerras mundiales juntas, el secularismo, porque el laicismo es la sociedad sin Dios, pero el secularismo es la iglesia sin Dios, que también se da cuando el secularismo está en el interior de la iglesia, y el relativismo, que es la actitud de indiferencia ante la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dice Pilato, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y la tenía delante, ¿no? La tenía delante. Todas las religiones son iguales. Esto dirá el anticristo. El anticristo vendrá a traer un sistema globalista, una agenda, yo no sé si 2030, pero una agenda globalista. No hay una religión revelada, no hay una verdad. Hay muchas religiones y todas ellas son iguales, todas ellas son verdaderas. Eso es lo mismo que decir que todas son falsas, absolutamente igual. Un consenso en todo que lleve, en general, que lleve a la apostasía. Todo horizonte acerca del sentido de la vida tras la muerte, todo será oscurecido. Pero el cristiano sabe, sobre todo, y con esto termino, el cristiano no está en posesión de la verdad. Yo no estoy en posesión de nada, de la verdad. Pero mentiríamos si dijésemos que no conocemos la verdad, porque conocemos a Jesús. Y Él es la verdad. Y ese es nuestro testimonio. No poseemos la verdad, pero la conocemos. Y le tenemos que seguir a Él. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Todos los demás caminos no llevan a ninguna parte. Bueno, pues el Señor nos dice al comenzar este Adviento: en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias. Nos sentamos porque alguien tendrá una duda, una preguntita, ¿no? Un tema bastante denso, yo creo que para meditarlo, para leer los textos que nos ha ido citando, pero alguna duda, alguna cosa que nos pueda responder, ¿no? Eso es mejor acercarse para que... Gracias por las muchísimas aportaciones que has hecho, que se nota que son trabajadas, basadas en el conocimiento y basadas también en el fervor. Antes que nada, y quisiera hacerte una pequeña pregunta. Lo políticamente correcto que hoy tanto se estila puede formar parte de la infiltración que hay para eliminar el espíritu de religiosidad que puede haber en la sociedad. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Cuando lo políticamente correcto implica la devaluación, por ejemplo, de la dignidad del ser humano, por ejemplo, desde el momento de su concepción natural hasta el último instante de su vida, cuando lo políticamente correcto es aceptar la
devaluación del ser humano, en este caso concreto, por supuesto que no me cabe duda. Cuando tú no puedes, lo políticamente correcto es no discrepar de cuestiones que son de ley natural, que son de ley divina, revelada, pues entonces no me cabe duda de que está actuando, ahí está actuando el misterio de iniquidad en la sociedad, en el mundo, en los medios. Y no se trata de rasgarse las vestiduras, sino de tener los ojos abiertos. Uno se da cuenta. Uno se da cuenta. En este sentido hay un adoctrinamiento tremendo, adoctrinamiento no solamente de adultos, de niños, y eso es algo gravísimo, algo gravísimo. Hay que quitar a Dios, hay que quitar a Dios. Antíoco quitó a Dios del medio, paganizó, helenizó la sociedad, el mundo judío. Hay que quitarlo. Que no sé, yo creo que te he entendido bien, que al final vendrá el anticristo, ese que será especial y que actuará de una forma muy determinante, pero también hay muchos anticristos en cada una de las épocas. Tú has hablado de Antíoco, pero en todas las épocas me va viniendo gente que está diciendo cosas en contra de la ley natural, del amor a los demás. Totalmente de acuerdo. En todas las épocas hay anticristos, exactamente. Eso lo sabemos, ¿no? Está ahí en la historia. Y hay como una constante, ¿no? Que es siempre lo mismo. Daos cuenta que el ataque es fundamentalmente a Cristo Jesús, a su iglesia, ¿no? Y porque no hay mayor libertad que hay en la iglesia. En este mundo no hay mayor libertad en ningún sitio que la iglesia. Porque es en la iglesia donde se te reconoce como quien eres hijo, eres hija de Dios, y eso es lo más grande, ¿no? Pues tantas violaciones, ¿no? de Dios y del hombre. Cuando se ataca al hombre, se ataca a Dios, y cuando se ataca a Dios, pues se destruye al hombre. Claro que sí, en todas las épocas. Pero vendrá al final, que no sabemos cuándo, lo hemos visto, uno en concreto, que será elevado en el mundo. Alguien, un personaje, que saldrá, será elevado, reconocido como jefe, dominador, emperador del mundo, en el mundo. Será aclamado. Un hombre de talante, tolerante, solidario, ecuménico, pero que está escuchando a Satanás detrás. Y lleva la apostasía. Yo creo que ya podemos. Bueno, pues esta charla, Ángel, ha sido ocasión de que tu comunidad parroquial de San Joaquín, que nos unimos a tu jubileo por la boda de plata, felicitarte. Y un pequeño detalle: como has hablado del anticristo, pues te vamos a dar el antídoto contra el anticristo. Es un regalito de tu comunidad parroquial de San Joaquín. Tienes que abrir la carta que pone. Bodas de plata sacerdotales, tu comunidad parroquial de San Joaquín, Triana, Sevilla, 20 de diciembre de 2023. Muchísimas gracias de corazón, por favor. Yo no me esperaba esto, Iba a llegar el día 20, pero es que ha llegado antes porque el Señor no sabemos ni el día ni la hora, y va a estar para el día 20, pero ha venido hoy. Muchísimas gracias.
Al final se va quedando una cosa así. Ayúdame, por favor. Está nervioso. Está muy bien envuelto. Es que está bien. A ver, tened paciencia porque no es. Claro. Es que es una cosa delicada para que no se nos pierda. Ya va apareciendo, ya va apareciendo. Vamos con otra que ay, ay, cuidado, cuidado. Es la novia del tío con Martín. No, por Dios. La momia del tío con Martín. Ya, no, yo creo que ya vale. Ah, vale. Ya. Ay, ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, muchísimas gracias. Es precioso. Es precioso. Es un buen pastor, ¿verdad? Es el buen pastor y está hecho por las hermanas de Belén de la Cartuja de Jerez, que son una congregación francesa que se dedican a hacer imágenes y tienen el espíritu de San Bruno, de los cartujos. Y como veis, bueno, un detallito es que hay varios colores, pero está el Señor vestido de blanco como la oveja, porque es Cristo que se mimetiza con su oveja, se hace Qué uno de bonito nosotros. es. Muchas gracias, de Mira. Pues por favor, pedid por todos los sacerdotes, por vuestro párroco lo hacéis, pedid por mí también para que yo sea buen pastor. ¿Eh? Muy bien. Muchísimas gracias, me ha encantado, es precioso. Pues ahora vamos con paciencia, nos vamos a trasladar a la otra parte del salón y con 3 o 4 voluntarios que colaboren, preparamos las cositas y nos tomamos una cervecita, estamos todos invitados a una cervecita y algo más que queráis.